Bien, ahora hermanos, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor conforme al tema de este séptimo día. ¿Cuál es el tema de este séptimo día? La hermana Laura lo dijo. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? El tema de este séptimo día. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Cuál es el tema de este séptimo día? No el título de la prédica, sino el tema de este séptimo día. Desde el lunes hasta el día de hoy, nuestra hermana Judith ha estado poniendo el día, el tema, los versículos, de qué manera vamos a orar. Y hoy no fue la excepción. Ella envió un post temprano. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el tema de hoy? Ajá. ¿Cómo? Y visión. Avivamiento, propósito y visión. Sí, muy bien. Entonces, pensando en esto, hermanos, el tema de la predicación es cuando Dios aviva, devuelve la visión. Y yo quiero que tú le digas a la persona que tienes a tu lado, pero mirándolo a los ojos y con convicción, cuando Dios aviva, devuelve la visión. Alguien que le diga a la hermana Judith, porque nadie le ha dicho a ella, por favor, díganle algo a la hermana Judith. Dígale algo a alguien, por favor, a ella. Dígale algo. Cuando Dios aviva, devuelve la visión. Muy importante. Amén. Entonces quiere decir que vamos a estar hablando de que este avivamiento no es solo para emocionarme. Este avivamiento es para poder ver lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Muy importante. Y vamos a ir a Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, el libro de Habacuc que está en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el capítulo 3, versículo 2. Y aunque esté proyectado aquí, yo lo invito a usted a que abra en su Biblia y busque el texto. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ejercitarnos en conocer la palabra de Dios. Fácilmente lo podemos leer ahí, fácil, sencillo. Pero nos perdemos esa gran oportunidad de saber dónde está Habacuc, un libro pequeño, ¿verdad? Corto, por así decirlo, un profeta menor, que ya los del instituto lo han aprendido muy bien, ¿verdad? Y cuando ya lo tenga, se pone de pie, por favor. Si su salud se lo permite, póngase de pie. Si hay algún impedimento, quédese tranquilo, ¿verdad? Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Todavía oigo páginas moviéndose. Ya casi estamos. Antiguo Testamento. Habacuc 3, versículo 2. Amén. Vamos a leerlo todos, en voz alta, fuerte, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es palabra de Dios. Amado Dios, Padre Todopoderoso. Señor, estamos agradecidos contigo. Te damos toda honra y toda gloria. Han pasado 7 días, Señor, en el cual tú nos has sustentado, en el cual tú nos has hablado claramente. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque a pesar de ser la primera vez que lo hacemos como iglesia, tú te has manifestado de una manera especial. Gracias, Dios, porque tú haces tantas cosas, Señor. A pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra poco interés, Señor, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor. Gracias porque tú has despertado hermanos, hermanas, niños, Señor. Gracias. Padre, que hoy podamos recibir tu palabra con un corazón hambriento, sediento de escucharte. Y no solo de escucharte, sino de obedecerte. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor,
para que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica, Padre. Y todos juntos, en unanimidad, podamos hacer tu obra. Ayúdanos, Señor. Hay muchas necesidades. Hay, Padre, muchos problemas, situaciones que resolver y muchas veces eso nos distrae de hacer tu voluntad. Toma control, Señor. Toma control, Señor. Sabemos que tal vez hay aquí personas en este lugar o viéndonos por las redes que están atravesando situaciones muy difíciles. Padre, ten misericordia de ellos. Trae, Padre, una palabra de esperanza, de aliento, de fortaleza. Abre puertas que el enemigo ha querido cerrar, Padre. Y cierra puertas que tal vez nosotros hemos abierto, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Ayuda a tu iglesia. Así como esta semana te hemos buscado, que no solo sea una semana de las 52 semanas del año, sino que sea cada semana. Padre, que el ejercicio de ayunar no solo sea esporádico, sino que sea de manera constante. Y que de esa manera, Padre, podamos escuchar mejor tu voz. Prepáranos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ministranos en esta tarde. Ministra cada corazón conforme a su necesidad, pero que esa necesidad, Padre, sea secundaria y que nuestro enfoque sea tu obra, tu plan, tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y te pido, Padre, que tú me puedas ayudar a predicar el mensaje tal y como tú lo has trazado. No permitas, Señor, que hable aquí sabiduría humana. No lo permitas. Que sea tu Espíritu Santo el predicador en este púlpito y que a través del poder del Espíritu Santo pueda tener convicción tu iglesia al escuchar el mensaje. Gracias, Dios. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces hemos pasado 7 días en ayuno. Tal vez no todos han ayunado y es natural. Tal vez algunas personas no están acostumbradas a ayunar. Algunos ayunaron un día, otros ayunaron un mediodía, otros ayunaron solo sólido, solo líquido. Pero sé que el mover general de la iglesia estaba en buscar el rostro de Dios en ayuno. Y eso es maravilloso, maravilloso. Ahora, yo quisiera preguntarte, después de estos 7 días de ayuno, ¿viniste hoy a buscar la mano de Dios o viniste a buscar el rostro de Dios? La mano de Dios me da lo que necesito. El rostro de Dios me muestra quién soy y para qué estoy aquí. Fíjense, hay una diferencia. Constantemente nosotros buscamos la mano de Dios. Dame esto, dame aquello, sana, cura, arregla, trae al hijo rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acercamos en oración para buscar algo de Dios. Pero aprendimos que Dios nos dice, quiero que busquen mi rostro. Y cuando buscamos el rostro de Dios, Él nos mira, ahí entendemos quiénes somos. Y no solo quiénes somos, sino para qué existimos. Mientras yo no busco el rostro de Dios y busco su mano, voy a ir pedir y pedir y pedir y pedir. Y no es que pedir esté malo, porque Él nos dice pedir y se os dará. Pero cuando mis oraciones, el 100% están enfocadas en pedir, yo he perdido el norte de para qué es realmente la oración. Siempre les digo que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos mejor que nosotros mismos. Antes que tú pidas algo, ya Dios lo sabe. Antes que mi cerebro maquine o hable o piense y yo diga algo, antes ya Dios sabe que yo voy a hablar. Entonces, ¿tendrá algún sentido que mis oraciones solo sean peticiones? No, no tiene sentido. Debemos de buscar a Dios en oración. Una de las cosas primordiales, hermanos, ¿saben cuál es? De la oración, uno de los motivos primordiales de la oración,
relación con Dios. Relación con Dios. Y siempre le digo a la congregación, tratemos de ir implementando en nuestra oración momentos de silencio para escuchar qué dice Él. ¿Qué me quiere decir Él? Porque yo entro, oro, A, B, C, D, pedí en el nombre de Jesús y me salgo. Y el Señor quiere hablarme. Entonces, por eso una buena práctica de la oración y que va a cambiar nuestra vida de oración es practicar 5, 10 minutos en silencio, no digas nada. Y vas a comenzar a escuchar más claramente la voz de Dios. Amén. Así que hoy hemos venido a buscar el rostro. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué? ¿Por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando? Hay un propósito de Dios. Más allá de mis sentimientos, mis emociones, hay un propósito divino en lo que tú estás atravesando. Hay un propósito de Dios. Hay una visión de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta ver. Los afanes, las preocupaciones, la enfermedad, las cosas que hay que pagar. Y eso nos nubla y necesitamos buscar un tiempo, apartarnos en oración y ayuno para tener claridad. Y eso es lo que vemos aquí en el pasaje. Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva. Ahora, el contexto de Habacuc no era muy alentador. No era que Habacuc estaba en un momento de avivamiento, de llenura, de fuego del Espíritu Santo. No. Habacuc estaba viviendo en un momento de crisis nacional. El país, Judá, estaba totalmente al revés. El malo perseguía al bueno. Todo estaba de cabeza. Pero Habacuc ora de esta manera. Ahora, para poder entender por qué Habacuc ora de esta manera, que usted lo ve que está en el capítulo 3, el libro de Habacuc es interesante porque esta actitud de oración no empieza el libro así. El libro de Habacuc empieza con una queja. Y usted lo puede ver ahí, si tiene Habacuc, no lo vamos a proyectar, no lo puse ahí, pero ahí en su Biblia ve el capítulo 1, versículo 2. Y dice Habacuc y le dice al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es una queja de parte de Habacuc. Estaba viendo la injusticia, viendo el pueblo perdido, injusticia, los jueces se corrompían. Entonces Habacuc dice, ¿hasta cuándo? Probablemente tú estés en una crisis y tal vez te estás quejando contra Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sufro? ¿Hasta cuándo vivo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a estar en ruina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mis finanzas van a estar quebradas? ¿Hasta cuándo, Señor? Oro y no me escuchas. Tal vez estemos en esa situación. Pero lo bueno de este libro es que, y hay una segunda queja en los siguientes versículos. Pero en medio de esas quejas, Dios va obrando en Habacuc. Y ya en el capítulo 3 ya no es queja. Ahora es una oración, pidiéndole a Dios Todopoderoso. Y ahí es que entra el versículo que hemos visto en cuestión.
Ahora ya cambió la actitud. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Ve el cambio de actitud? ¿Hasta cuándo, Jehová? Ya no hay esa actitud. Ya el corazón de Abacú ha sido cambiado. En 2 capítulos Dios toca la mente y el corazón de Abacú, y ahora en lugar de queja hay oración. Y dice algo bonito: oh Jehová, oh Jehová. Una actitud de ¿qué? De adoración. ¿Sí? Entonces, en medio de esa crisis, en donde que el siervo, el profeta, empieza con queja, el Señor cambia la actitud. ¿Qué fue lo que cambió la actitud de este profeta? ¿Por qué Abacú de la queja cambia a una oración que inicia con adoración? ¿Qué hizo que cambiara? Y usted lo puede ver aquí fácilmente. El tiempo en que Abacú eleva su oración es un tiempo de crisis nacional, en donde recuerdan ustedes que en el primer día de ayuno hablamos de 2 de Crónicas 7:14, ¿lo recuerda? Estaban consagrando el templo que Salomón había construido para Dios de una manera pomposa y majestuosa. Y cuando lo están preparando, Salomón eleva una oración a Dios, hace un pacto con Dios. Y el versículo de 2 de Crónicas 7:14 es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Ese templo maravilloso iba a ser destruido. Mire la crisis terrible que había en Judá. No solo había injusticia, sino que ese templo, que era el centro de la adoración del pueblo de Dios, el centro de la adoración. Sin templo, el pueblo de Israel se pierde, no sabe qué hacer, se enfría. Ese templo iba a ser destruido. Es más, aquí en Abacú, en el capítulo 2, el Señor todavía le dice a Abacú que va a enviar a los caldeos, o sea, a los babilonios, para destruir la ciudad. Mire eso. Y de nuevo viene otra queja. ¿Por qué permites que estos impíos nos hagan daño a nosotros, tu pueblo? ¿Nos creaste para destruirnos? Dice Abacú. Le está hablando directamente a Dios. ¿Nos creaste para destruirnos? ¿Y vas a usar a impíos para destruirnos a nosotros, tu pueblo? Como diciendo, hey, no tiene sentido, Señor. Somos tu pueblo. Sigue la actitud de queja. Como muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios porque no entendemos por qué estamos pasando lo que pasamos. Y viene la queja, la molestia. No quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero congregarme. No, hay una actitud en mi corazón y mi carne va a buscar excusas para justificar mi conducta. No, es que el culto es muy tarde, muy temprano, muy largo, hace mucho frío, la banca es muy dura, pero en realidad esas cosas son secundarias. Hay algo acá que no quiere buscar de Dios. Entonces, en esa actitud de queja, vemos al final del capítulo del libro de Abacú, en el 2, que cambia y ahora Abacú eleva una oración con una actitud y un corazón diferente. Ahora, a lo largo de este mensaje corto, vamos a estar hablando de la palabra avivamiento. Y aquí tenemos que ir al lenguaje original hebreo. La palabra avivamiento en hebreo es la palabra chayat. Y chayat significa no es una emoción nueva. Fíjense, no es una emoción. El avivamiento no es una emoción. No. El avivamiento es traer a la vida
lo que está muerto o moribundo. No es emoción. Es traer a la vida algo que está muerto o moribundo, ya a punto de morir. Eso es el avivamiento. Y el avivamiento, mis queridos hermanos, no es para sentirnos vivos. Nuevamente, el avivamiento no es un sentimiento. Porque hoy tengo un sentimiento de alegría, mañana tengo un problema. El avivamiento no es sentir. El pueblo de Dios muchas veces anda buscando emociones. Aleluya, gloria a Dios. Emoción, pero se acabó la alabanza. Eso no es el avivamiento. El avivamiento es traer a la vida lo que está muerto. Pero el avivamiento, como decía, no es solo para sentirnos vivos, sino para saber por qué estamos vivos. Quiere decir que hay implícito aquí, José Luis, la palabra propósito. La palabra chayat no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con ver. ¿Y qué ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué el Señor me trajo hoy aquí a esta iglesia? ¿Por qué precisamente el Señor me trajo hoy para escuchar este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué Dios trae este mensaje a la iglesia? ¿Porque es el séptimo día de ayuno y oración? No, hay algo más grande. ¿Para qué estoy vivo? Y eso es la parte importante. Ahora, el primer punto que tenemos acá en nuestra predicación hoy, el avivamiento empieza cuando reconoces que estás muerto. El avivamiento empieza cuando reconoces que estás muerto. Entonces alguien puede decir, bueno, pastor, lo siento, se equivocó de mensaje, porque aquí todos somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que eso, yo nunca estaré muerto, tenemos vida eterna. ¿Es eso correcto? ¿Nosotros los hijos de Dios tenemos vida eterna? Oigo como, Pedro, ¿qué pasó? La gente dice, está como, ¿los hijos de Dios tenemos vida eterna? Chica, ¿qué pasó? ¡Claro! Un amén, con fuerza. Un hijo de Dios puede estar muerto. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Entonces, pastor, ¿en qué quedamos? ¿Necesitamos avivamiento, sí o no? Tal vez no estamos muertos, pero sí hemos enterrado al Espíritu Santo. ¿Y cómo enterramos al Espíritu Santo? Bueno, lo cubrimos con sentimientos, emociones, los afanes de este mundo, el abrir puertas como hablábamos el viernes. Abrimos puertas y entraron cosas que no debían entrar y ahí están. ¿Se fue el Espíritu Santo? No, ahí está, pero está en una esquinita, arrinconado. Alguien dijo, alguien usó esa palabra. Está el Espíritu Santo en nosotros, sus hijos, pero está en una esquinita y el mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, de la carne, lo han arrinconado ahí y está ahí, no se ha ido, pero está apagado. No escucho su voz porque hay voces que gritan más fuerte, el odio, el rencor, mi plan, mi propósito. Él quiere hablar, pero tengo miles de voces. ¿Ha escuchado usted cuando la estática, usted cambia de FM a AM? No sé si la gente joven creo que no conoce eso, pero ya sé que está hablando el pastor ahí. Entonces usted oye en AM que se oye la voz, pero una gran estática ahí. Así a veces estamos nosotros, hermano. No estamos muertos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero está allá calladito, apagado por un montón de cosas que tengo ahí. Y hablábamos el viernes, porque todo está conectado. Procesos sin resolver. ¿Recuerdan? Esa herida del pasado habla más fuerte que el Espíritu de Dios. Mi herida, lo que me hicieron en mi infancia, me hace hacerme una víctima terrible.
Y el Señor me dice, haz esto. Pero la herida grita más fuerte, no puedes. No puedes, nunca vas a salir de esa situación. Y necesitamos ese avivamiento. Necesitamos que el Espíritu de Dios grite. Y cuando mi carne quiera dominarme a mí, el Espíritu Santo diga, no, yo mando aquí. Eso no se consigue con religiosidad, que esa es otra de las cosas que entierra el Espíritu de Dios. Religiosidad. Hago cosas de manera mecánica. Abro la Biblia de manera mecánica. Escucho la prédica de manera mecánica. Oro de manera mecánica. La misma oración, una repetición una y otra y otra y otra vez. Y todo lo que estoy tratando de decirle a Dios, ni lo siento ni lo pienso, pero suena bonito. Hasta la razón o motivación por la cual venimos el domingo es importante. ¿Qué nos trajo acá hoy? ¿Qué nos trajo acá esta tarde? Ve. Entonces, mis queridos hermanos, para poder ser sanado, necesito reconocer que estoy enfermo. Hasta que yo no reconozca que necesito sanidad en mi vida, no voy a ser sanado. Y puedo pasar todas las veces que llamen acá al frente al altar. O puedo quedarme donde estoy, allá, todo bien está. Tú decides. El Señor no va a sanar nada que tú no le permitas que sane. ¿Qué tengo que hacer? Señor, estoy muerto o estoy casi muerto. Avívame. Ya no te amo como te amaba antes. Ya no te obedezco como te obedecía antes. Avívame. Necesito que me avive. Y cuando tú llegas ante el Señor con esa actitud, ¿qué creen que hace el Señor? Hace una obra maravillosa. Y me levanta. Y me pone claridad para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Y de eso se trata. Tengo que reconocer que estoy muerto. Y vemos, les decía, en este segundo punto, que el avivamiento empieza cuando reconoces que estás muerto. Y lo primero que vemos, les decía yo, que ¿qué hizo que Habacuc cambiara de actitud? Desde la queja por esto, queja por aquello, queja por el gobierno, queja por el costo de la vida, queja por la enfermedad, queja por el tráfico, queja por todo. ¿Qué fue lo que hizo que Habacuc cambiara? Y aquí lo vemos claramente en el versículo que estamos examinando. La primera línea, la primera oración. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice? Oh Jehová, he oído. Uno, Habacuc oyó la palabra. Pero oír la palabra no es suficiente. La palabra de Dios que escuchó Habacuc lo llevó a algo. ¿Qué cosa? Temor. Produjo temor. Y todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjense, la oración no acaba en, oh Jehová, he oído tu palabra, porque de oidores está lleno el mundo. Oyó la palabra y la palabra produjo un efecto en Habacuc. ¿Cuál? El temor reverente de Dios. Ahora yo quisiera preguntarte, mi querido hermano y hermana que estás acá hoy, ¿qué sientes cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Qué sientes? ¿Sientes algo? Entendiendo que la palabra no es sentimiento, pero ¿qué piensas cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Estás escuchando esta palabra inicialmente? ¿Qué produce en ti, aparte de sueño? Una de las cosas que le enseña a uno, hermano, en el seminario,
en cuanto a la predicación, le dicen a uno, usted no está en un púlpito para informar a una congregación. Esto no se trata de lanzar información. Oh, estoy aprendiendo de Habacuc, primero se quejó, luego oró. No, yo no estoy acá para informarlos a ustedes. Yo estoy acá para compartir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo en usted produzca una reacción. No yo no puedo producir nada, sueño tal vez sí. Pero el Espíritu Santo tiene que levantar algo en usted. Tiene que producir algo. Algo tiene que suceder en usted cuando escucha la palabra. Si usted escucha la palabra y no sucede nada, hay un problema. La palabra es la semilla. ¿El suelo cuál es? Mi corazón, tu corazón. ¿Dónde va a producir fruto esa semilla? En mi vida. Pero mucha gente escucha las prédicas o los mensajes como que es algo bonito, sí, bueno, pero como que es opcional obedecer. No, sí. No, hermano. La palabra de Dios no es opcional. Es un mandato de Dios. Es un consejo de Dios. Si tú quieres, lo tomas. Si tú no quieres, no lo tomas. Y sigue viviendo tu vida a tu manera. Pero hay algo importante, hermano, que antes que se me escape, quiero decirle esto. Cuando entendamos esto, vamos a ver la vida diferente. Yo quiero que usted se imagine esto. Un triángulo. Triángulo, 3 lados. Y arriba de ese triángulo está Dios. En un lado del triángulo estoy yo. O sea, tú. Y del otro lado del triángulo está todo lo que sucede en el mundo. La base de ese triángulo es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ya lo guardaron? Triángulo, de un lado, ¿este lado qué tiene? Nosotros. Del otro lado, ¿qué hay? Lo que sucede en el mundo. ¿Cuál es la base del triángulo? La palabra de Dios. ¿Qué está arriba del triángulo? Dios. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Ahora sucede algo. ¿Cómo se relaciona Dios con su pueblo? Por medio de pactos. Amén. Pacto. En la antigüedad, Dios se relacionaba con el pueblo por medio del antiguo pacto, el pacto de la ley. Amén. A partir de nuestro Señor Jesucristo, ya no, el pacto de la ley ya no está, ahora está el pacto de la gracia. Pero Dios sigue siendo el Señor de ese pacto. Amén. Aunque el mundo no acepte a Cristo, Dios sigue siendo el Señor del pacto. Amén. Aunque lo ignoren, Dios sigue estando allá arriba, en su señorío. Ahora, la manera en que Dios gobierna el triángulo, yo, el mundo y la palabra, Dios gobierna mi vida y gobierna lo que sucede en mi vida, lo dirige por medio de la palabra. ¿Se entendió, hermanos? ¿Se entendió? Dios está en control. Aunque el mundo niegue a Dios, Dios no existe. Aunque el mundo diga eso, Dios sigue estando allá en su trono. ¿Y cómo gobierna su creación? Por medio de la palabra. Esa es la manera en que Dios gobierna el universo. Por medio de la palabra. Y cuando yo leo la palabra, entiendo quién soy yo. Y cuando yo leo la palabra y la obedezco, entiendo por qué me están sucediendo cosas ahorita. La palabra ordena todo. La palabra explica todo. La palabra me muestra cómo debo vivir mi vida. La palabra de Dios me muestra cómo yo debo enfrentar las crisis de mi vida. Y todo esto lo hace ¿quién? El Señor del pacto. ¿Quién? Dios. Depende de mí si permito que la palabra me gobierne o yo quiero gobernar mi vida. Porque hay una cosa, el Señor nos da el libre albedrío.
amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, pero tú decides si haces eso o no. No te doble el brazo. Aquí está, este es el mandamiento. Tú decides si lo haces o no. La guía o la norma está. ¿Dónde? En su palabra. Entonces, cuando yo entiendo que la palabra, que Dios gobierna mi vida a través de su palabra, entiendo el sentido de mi vida personal. Y comienzo a entender por qué suceden las cosas en el mundo. Y detrás de todo esto, ¿quién está? El Dios del pacto. Pero sin palabra, ¿cómo voy a vivir mi vida? Desordenada. Porque la manera en que Dios me guía a mí es por medio de su palabra. Si yo quiero ignorar la palabra, ¿el mal para quién es? No, yo no creo esto es un cuento, un libro de historia que lo escribieron hombres igual que yo. Si yo ignoro la palabra, ¿quién va a sufrir, hermano? ¿Quién va a vivir la consecuencia de ignorar los mandatos que Dios nos ha dado? ¿Quién? Yo mismo. Entonces debo de empezar a ver esto no como un montón de reglas. Debo de empezar a ver esto como el consejo de Dios para mi vida. Hay crisis en mi vida, aquí está cómo salir de la crisis. Hay hambre en mi vida, física o espiritual, aquí está cómo saciar el hambre. Tengo problemas en mi familia, manual de consejería matrimonial. Aquí está. Depende de nosotros, si lo vemos de esa manera. Y obedecemos lo que está aquí. Entonces, cuando yo obedezco lo que está acá, mi vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor del pacto me está guiando por el camino de bendición. Amén. Por eso es que la palabra, y me desvié y te di toda esta explicación, mi querido hermano, para que no tomes el mensaje de la palabra como algo cultural, intelectual. Abacú, no. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que cuando nos prediquen la palabra, esa palabra produzca un temor reverente. Si la palabra no produce temor reverente, estoy tomando esto como que... Porque al final, hermano, esta es mi palabra. La palabra de los bautistas. La palabra de remanente. La palabra de Rafael. Esta es la palabra de Dios. Esto no solo es la palabra de Dios, es Dios hablándonos directamente a nosotros. No es, lo que estamos predicando acá no es una opción de si te gusta o no. Y va a sonar feo y tal vez alguien me critique. Pastor, ¿nos quiere manipular? Yo no quiero manipular a nadie. Es Dios aconsejándonos. Y depende de cada uno de nosotros si va a tomar ese consejo. Pero ¿qué cambió la actitud de Abacú? Oyó la palabra, sintió temor. Oye la palabra y el temor reverente viene a mí. No es un temor pavoroso, no, es un temor reverente. Papá está hablando, yo escucho. Ahora en esta época es un poquito difícil, a veces oigo, antes cuando nuestros padres hablaban, ¿qué sucedía? Había un temor reverente. Cuando papá hablaba, y a veces mamá era más candela que papá. Tenía que hacer uno así. Pero ahora usted escucha a los niños, papá habla. ¿Saben qué? Una frase de los niños. Papá le dice, ok, hay que hacer esto. I don't want to. ¿Ha oído eso? Papá, mamá, hay que hacer esto. Anda a cepillarte los dientes. I don't want to. No quiero hacerlo. Eso como que un choque. Los niños son así. Yo no quiero hacerlo. Vaya a hacer la tarea. Yo no quiero hacer tarea. Así estamos nosotros a veces.
Papá nos dice, quiero que me busquen. Busquen mi rostro. Yo les voy a avivar. Yo les voy a dar visión. Yo quiero darles propósito a su vida. Yo no quiero eso. Ese propósito no me gusta. Es muy duro. Muy complicado. Se ha perdido el temor reverente. Se ha perdido el temor reverente. Ya como que Dios me está informando. A veces te gusta. No es así. La palabra de Dios no es opcional. Es un mandato. Y eso es lo que hizo que Habacuc cambiara su actitud de queja. Y tal vez en esta tarde tenemos que cambiar. En lugar de quejarnos más contra Dios, tenemos que oír y temer más lo que Él nos está diciendo. Otra cosa que vemos aquí, en este primer punto, que Habacuc no pidió para la obra de Él. ¿Qué dice el versículo 2? Aviva tu obra. ¿Ve cómo la parte individual y personal se pone a un lado? Eso hace la palabra. ¿Qué hace mi carne? ¿Qué me dice mi carne? El centro del universo eres tú. Eso me dice mi carne. ¿Qué hace la palabra? El centro del universo no eres tú. El centro del universo es el Señor. Cambia. Por eso el avivamiento, hermanos, equivocadamente muchos piensan que es, voy a ayunar para que me avive y Dios me cumpla A o B. El avivamiento no se trata de tus necesidades. El avivamiento se trata del plan y el propósito de Dios para tu vida. El avivamiento te hace entender que tú estás vivo con un propósito. ¿Qué propósito? El propósito de Dios. No tu propósito, no tus planes, no tus proyectos, sino el propósito de Dios, que es el mejor. El ayuno hace eso. Me quita la mirada en el yo, para ver qué quiere papá. ¿Qué quiere Dios? Me ha dado, alguien hablaba de dones y talentos. ¿Para qué me dio dones y talentos? Para que yo me jale el saco y diga, yo tengo tantos dones, hermano. ¿Cuáles tienes tú? No es para eso. Los dones que Dios me ha dado es para su servicio. Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Cambio el enfoque en mí para enfocarme en qué quiere mi Señor. ¿Quién? El Dios del pacto. El Rey del universo, el dueño de todo. Amén. Eso hace el ayuno y la oración. Me enfocan. Pienso en qué es lo que quiere el Señor. Todos ustedes en algún momento hemos leído Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Muertos en los huesos. ¿Qué hizo el Señor? El Espíritu, ¿qué hizo? Sopló vida. Ahora el Espíritu Santo de Dios no tiene que soplar, está en nosotros. Mora en nosotros. No tiene que soplar nada. El que me tengo que sintonizar soy yo. Y quitar todo lo que está enterrando al Espíritu Santo. Todo lo que le ha echado tierra, todo lo que lo ha apagado, voces que estoy escuchando. Y por eso, hermano, hablamos mucho de tener retiros, tiempo a solas con el Señor, porque mientras estoy acá estoy escuchando miles de voces. Y esas voces no me dejan escuchar la voz de Dios. Entonces necesito apartarme, donde nada me distraiga. Y el ayuno es un buen momento para eso. Nada me perturba, me aparto para Dios. Y ahí comienzo a escuchar, hermano. Y créame, yo les digo algo, y lo he venido repitiendo desde el inicio. Para mí este ayuno, yo nunca había ayunado una semana, nunca. Un día, 2 días a lo máximo. Nunca había ayunado. Pero hermanos, para mí ha sido desde el primer día que empecé a ayunar. Y les digo algo, y les comentaba a los hermanos ayer en la casa de Iván, que el primer día, hermano, como a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, comienza el ardor. Ardor. Digo, Señor, hoy es el primer día, estamos empezando, ayúdame. Primer día, Señor, ayúdame. Y hermano, yo quiero testificarle esto, que el Señor escucha. Escucha. No, Él no está sordo, Él escucha. Hermano,
a partir de las 9 de la mañana, se me fue el ardor, se me fue todo. Llegaron las 6 de la tarde, porque yo lo cerraba a las 6 de la tarde. Llegó a las 6 de la tarde, hermano, y no fue que estaba 5 y 45. No. Hermano, llegó a las 6, ok, vamos a comer. Pero en ese tiempo, hermano, escuchaba la voz de Dios con una claridad, como nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado la voz de Dios tan claramente. Y Dios, hermano, yo soy igual a ti. Yo no soy más especial para Dios que tú. Yo no soy mejor que tú. Yo soy igual o peor que tú. ¿Crees que Dios no se puede revelar a tu vida? Sí. Dios quiere, anhela revelarse a su pueblo. Lo anhela. La pregunta es, ¿tú lo anhelas? Eso es la diferencia. ¿Anhelas tú que Dios te hable? ¿Estás en tu corazón listo para que cuando Dios hable, tú digas, sí, Señor? ¿Estás tú dispuesto, Señor? Muéstrame tu voluntad, pero en tu corazón ya hay una actitud. Cuando Dios me hable, ¿cuál es su voluntad? Yo voy a obedecer. ¿Tenemos esa actitud? De eso se trata, hermano, no de quién es perfecto, quién es mejor, quién tiene mejores testimonios. No se trata de eso. Se trata de buscar al Señor con sinceridad. Y todos podemos hacer eso. Todos. Y cuando buscamos al Señor con sinceridad, Él se va a revelar y nos va a sorprender. Ahí es donde aplicamos Jeremías 33:3. Ahí es donde Él me va a mostrar cosas grandes y ocultas que ni siquiera nos imaginamos. Algunos ven Jeremías 33:3 como algo lejísimo, que solo le pasa a algunos, que solo los ungidos, los espirituales. No, hermano. Jeremías 33:3 es para todos los hijos de Dios. Todos. No hay uno más, uno menos. No. Esa promesa no es para algunos, es para todos los hijos de Dios. La pregunta es, ¿tú lo crees? Esa es la pregunta. ¿Crees tú esa promesa? Si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Créame, si buscamos del Señor, lo vamos a encontrar. Si le pedimos, Señor, revélate a mi vida, y hablábamos ayer de Ezequiel, que tuvo revelaciones increíbles. Y Dios le reveló que el Señor iba a venir, iba a morir por nosotros, y nos iba a poner un corazón nuevo, y que su espíritu iba a morar en nosotros 580 y pico de años antes de Cristo. ¿Era Ezequiel más importante que nosotros? ¿Era mejor que nosotros? ¿Era el elegido de Dios y nosotros somos? No, hermano. Pero en el ayuno hace que todo, en lugar de estar viendo yo luces por aquí, luces por allá, sonido por allá y sonido por acá, hace que me enfoque en el Señor. ¿Sí o no? Usted a lo largo del ayuno tal vez no ayunaba todo el día, pero usted estaba pensando en el versículo que pusieron. Y la palabra estaba en su cabeza todo el día. Y usted estaba meditando y meditando y meditando. Y sin darse cuenta, usted estaba trabajando pensando en el Señor. Y tal vez estaba sudando ahí con calor, pensando en el versículo. En nuestra mente, ¿quién estaba? El Señor. Tal vez algunos ni se dieron cuenta, pero estaban enfocados y concentrados. Y cuando eso pasa, ahí que comienzo a oír a Dios. Ahí que comienzo a escuchar su voz claramente. Ah, esto es lo que quiere Dios. Ah, por eso Dios ha permitido esto en mi vida, porque quiere enseñarme esto. Ah, por eso estoy en esta prueba que ha sido larga y sigue la prueba larga y larga, porque no he aprendido cuál es la enseñanza de esta prueba. Ah, lo que tengo que cambiar es esto. Ah, tengo que entregarle esto que está desde mi infancia en mi corazón y en mi alma. Tengo que entregárselo a Dios. Entonces se lo entrego. Se abren las ventanas de los cielos. Tú decidiste entregarlo. Dios te movió a través de su palabra. De eso se trata, hermano. Si, hermano, hablaba de que si tú no estás sintiendo nada al escuchar la palabra, hay que orar y pedirle, Señor, inquiétame con tu palabra. No es solamente información intelectual, no. Es algo de vida
o muerte. Vida o muerte. El poner en práctica la palabra es una cuestión de vida o de muerte. Algo que podemos ver aquí en Abacú es que Abacú no buscaba su obra, su plan, su propósito. El ayuno y el avivamiento no es para que Dios avive nuestros planes. El ayuno y el avivamiento es para que Dios avive su obra en nosotros. De eso se trata. Y luego seguimos adelante y dice, vamos al punto 2 de 8 que tengo. El punto 2 dice, sin visión revelada el propósito se pervierte. Sin visión revelada el propósito se pervierte. Sin visión revelada el propósito se pervierte. Vamos a ir a Proverbios 29, 18. ¿Cuántos acá han montado caballo alguna vez en su vida? ¿Han montado caballo alguno? Raquel, dale. La hermana Carmen. ¿Solo 3? ¿Nadie más ha montado caballo acá? Pucha, ¿qué? No les dé pena, hermano. ¿Sí o no, Araceli? Tiene que estar así como que sí o no. Que ¿un pony montaste o qué? O sea, pregunto que si han montado caballo porque lo que vamos a hablar está relacionado a montar caballo. Y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y aquí tengo que entrar el concepto de los caballos. Sin profecía, y cuando veo la palabra profecía viene de una palabra hebrea, chazón. ¿Y qué significa chazón? Revelación que te frena. Chazón significa revelación que te frena. Pastor, ¿entonces quiere decir que la visión me frena? Sí y no. Porque dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Los que han montado caballo acá, saben que a los caballos para dirigirlos se les pone una cosa que se llama freno. Una cosa de metal que va dentro de la boca y hay un cabezal de cuero y ese cabezal de cuero tiene riendas y con esas riendas usted frena a su caballo. O no solo lo frena, lo mueve a la derecha con la rienda o lo mueve a la izquierda con la rienda, ¿sí? Ahora, los que han montado caballo, ¿alguna vez sucedió que la rienda se rompió o el freno se rompió? ¿Alguno vivió esa experiencia? No. Pasa. Cuando un caballo se desenfrena, usualmente, ¿saben qué va a hacer? Correr. Pero sin dirección. Sin dirección. Hay gente que se ha matado a caballo, porque el caballo salió corriendo y se metió debajo de un árbol y una rama lo mató. Eso pasa. Entonces el mismo concepto acá. La profecía, el nombre que dije, el hebreo chazón. ¿Qué significa chazón? Revelación que te frena. ¿Revelación de quién? La revelación de Dios. ¿Qué hace un hombre, qué hace una persona que no recibe palabra de Dios? Vive desenfrenada. ¿Qué es vivir desenfrenada? Sin dirección. Vivo la vida loca. Nada me frena, pero viene la palabra, la profecía, el chazón, y esa palabra me frena. Rafael, no hagas esto. ¿Se acuerdan de cuando dice la palabra de Dios? Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Más bien sed lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien toma alcohol, se desenfrena y hace locuras que después se arrepiente. Es el mismo sentido de la palabra chazón. Un pueblo sin palabra vive desenfrenado. Un pueblo que no se le está predicando la palabra de Dios vive sin freno, o sea, a lo loco. Cuando el pueblo no recibe profecía, nada lo frena. Entonces vive como un caballo sin freno. ¿Qué tiene? Una cosa que caracteriza a los caballos, ¿cuál es? Energía.
El caballo tiene sangre caliente y él quiere correr. Usted un caballo de carrera lo suelta y va a correr hasta donde ya no pueda correr. Genéticamente él piensa solo en correr. Le quita el freno y se mata. Así es el pueblo de Dios sin la profecía. Ahora se entiende mejor. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía, la palabra de Dios, la revelación de Dios es lo que nos frena a nosotros. No matarás, dice. Si mientras no me dicen eso, yo estoy viviendo mi vida y pienso que matar, no, cualquiera comete un error. Entonces voy a la cárcel. 2, 3 mujeres, 4 mujeres, porque eso, mi papá, mi abuelo me enseñó eso, entonces 4 mujeres y un camino, eso está bien. Así me enseñaron y eso es lo correcto. Soy macho si hago eso. Si viene la palabra, yo estoy viviendo con 4 mujeres en adulterio, entonces viene la palabra y me dice, no adulterarás. ¿Qué hace la palabra? Me frena, me para, me dice, ese no es el camino correcto. Por eso es que necesitamos tanto la palabra en nuestra vida. Si no, yo vivo sin dirección. Eso es lo que hace un caballo sin freno. Corre y camina sin dirección. Ahora la pregunta en esta tarde es, ¿tiene dirección tu vida? ¿Sabes tú para dónde vas? ¿Sabes tú por qué Dios te trajo aquí hoy? ¿Sabes tú por qué Dios te dio el trabajo que tienes tú? ¿Sabes tú para qué Dios nos está enseñando la palabra constantemente? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú en la crisis que estás, cómo salir de esa crisis? ¿Sabes? Porque a veces somos cristianos, pero tenemos muy buenas intenciones. Aquí yo no creo que haya gente mala. O en las redes. Yo no creo que haya gente mala, pero hay gente viviendo sin dirección. Hoy va para aquí, le va mal, va para acá, le va mal, cambia de dirección, le va para acá, se estrella, por ahí no es. Y hay gente viviendo así. Y muchos vinieron acá pensando que Estados Unidos iba a cambiar su vida. Ahora está peor. En soledad, triste y con deuda. Otros piensan que cuando tengan papeles la vida va a cambiar. Tienen papeles, están más tristes. Otros piensan que cuando se casa entonces sí voy a encontrar al príncipe azul y el príncipe azul me va a resolver la vida. Ahora está peor. Ya no tiene príncipe azul, ahora tiene un príncipe. Entonces vive sin dirección. Entonces, ¿qué hace la palabra, la profecía, el chalot? ¿Qué hace? Pone dirección a mi vida. ¿Cuál dirección? La que papá quiere. No lo que yo quiero, no lo que me gusta, no lo más fácil, no lo que me gusta, le gusta a mis sentimientos y emociones. Lo que quiere Dios. Y cuando yo sigo la dirección que quiere Dios, ¿qué pasa, hermano? Cuando yo obedezco lo que papá me está pidiendo que haga. ¿Qué sucede? Hay bendición. Hay bendición en tu vida. De eso se trata, mi querido hermano. Sin visión revelada, el propósito se pervierte. ¿Visión de quién? De Dios. ¿Por qué revelada? Porque la visión de Dios no se la da a todos. Ahí sí. ¿A quién se la da? A quienes están dispuestos a obedecerla. Dios se revela a su pueblo en base a lo que el pueblo anhela. Ahora, palabras que estamos mencionando una y otra vez, para ir aclarando. ¿Qué es propósito? ¿El qué? El propósito es el qué. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Para la gloria de Dios. Ese es el qué. Ese es el propósito. Pero no solo necesito propósito, también necesito visión. ¿Qué es visión? El cómo. Yo debo vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿En qué dirección tomo para poder vivir para la gloria de Dios? Mucha gente sabe que debe vivir para la gloria de Dios.
Yo dudo que aquí haya alguien que no sepa que debemos vivir para la gloria de Dios, pero no sabe la visión de qué manera va a vivir para la gloria de Dios. Algunos piensan que vivir para la gloria de Dios es ser misionero y voy para allá, para el otro lado de la tierra. Piensan que eso es vivir para la gloria de Dios. O piensan que vivir para la gloria de Dios es ser pastor o evangelista. No, no, no. Tú puedes vivir para la gloria de Dios donde tú estás. Tu matrimonio puede ser un matrimonio para la gloria de Dios. Si eres un profesional, si eres un trabajador de lo que sea, en tu trabajo tú puedes darle gloria a Dios. No estamos hablando de que tienes que pasar en la iglesia full time. No, no, no. Donde tú estás, debemos vivir, trabajar, comer, divertirnos para la gloria de Dios. De eso se trata. Entonces la gloria de Dios es el qué, el propósito grande. ¿La visión cuál es? El cómo hago eso. Nosotros sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos, todos lo sabemos. Ir y hacer discípulos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a las calles, abramos casas, grupos pequeños en las casas, vamos al mall, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Esa es la visión. Y eso es lo que Dios me da. Ahora termino con esto. El tercer punto. El propósito del avivamiento es darnos ojos para ver. ¿De qué hablamos? Visión. ¿Qué es la visión? Ya sé que el cómo es el propósito. Perdón, el qué es el propósito. ¿Cómo hago o llego a ese propósito? Es la visión. ¿Y qué tiene que hacer la visión? Tengo que verla. ¿Qué es lo que hace Dios en el avivamiento? Me quita las escamas que tengo aquí. ¿Qué escamas tenemos, hermanos, como hijos de Dios? ¿Qué escamas tenemos, Pedro Hernández, que impiden que yo pueda ver lo que Dios quiere que haga? Un tipo de escamas que no nos deja ver, Pedro. ¿Qué podría ser o alguien? ¿Qué cosas nublan nuestra visión de Dios? No puedo ver a Dios, no puedo ver qué es lo que Él quiere porque algo me está tapando la visión. ¿Qué podría ser? ¿Ah? Mis planes, dice José Luis, mis propios planes. Yo tengo planes, entonces los planes de Dios allá guardados. ¿Qué me ciega a mí mis planes? Yo, mis planes. La visión de Dios está guardada. El propósito de Dios, ese no me interesa. ¿Qué otra cosa pone escamas en nuestra vista espiritual? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede nublar, impedir que yo vea qué es lo que quiere Dios? Mi desobediencia, el orgullo. Dios me está diciendo, quiero que camines por aquí, quiero que vivas de esta manera. A mí no me gusta eso. Está muy aburrido, muy difícil. No cumple con mis necesidades. Me voy para acá. Nuestra desobediencia. Entonces, ¿qué hace el Señor en un avivamiento? Me quita eso. Y comienzo a ver al Maestro claramente y lo quiero seguir. Eso hace el avivamiento. Me quita las escamas para yo desenfocarme de mí y enfocarme en seguir al Maestro. El Maestro ya está establecido qué es lo que quiere. Pero cuando yo lo busco, entonces Él me abre los ojos y digo, es por aquí. Nos da discernimiento, hermano. Capacidad para tomar decisiones. Y aquí vemos un versículo, hermano. Vamos a Hechos 2:17. Hechos 2:17 y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán mis visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está hablando en el momento del Pentecostés, está citando a Joel. Ahora, tiene que ver con la visión. En los postreros días, y esto no está hablando de los últimos tiempos, hermano. Está hablando entre el tiempo de Jesús y su segunda venida. Entre primera y segunda venida. Eso es lo que Pedro o Joel está citando. Estamos en ese periodo. Ya vino el Señor, ¿sí?
Ahora está por venir, estamos en ese periodo. Y a ese tiempo se refería el profeta Joel. Ahora fíjense que aquí hay tres maneras de que Dios se revela a su pueblo. Se revela por medio de profecías, visiones y sueños. Cuando dice ahí, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, ancianos, o sea, todos. Nadie se queda por fuera. La revelación de Dios es para todos. En el Antiguo Testamento la revelación era para ¿quiénes? Profetas, sacerdotes, reyes. Dios le hablaba a esas personas. Ahora, en el nuevo pacto ya no. Todo el mundo, Dios se revela a todos sus hijos. Verán visiones. Verán visiones. La visión de Dios. Es muy importante, la visión de Dios. La visión de Dios. Y cuando nosotros no vamos a ir a Joel, y márquelo o escríbalo ahí si usted quiere, porque íbamos a ver Joel 2, 12 y 13 y después Joel 2, 28. Pero lo único que muestra ahí, hermano, es que ese derramamiento del Espíritu Santo vino hasta después del quebrantamiento. No hay derramamiento del Espíritu Santo sin quebrantamiento. No hay. ¿Qué estuvimos haciendo acá en esta semana? Tratando de quebrantar mi carne para hacer lo que Dios quiere. ¿Se acuerda que le envié Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Quebranté mi carne, mi hambre, dolor de cabeza, gastritis tal vez, mareo. Hay gente que me dijo, pastor, me sentía mareado o mareada. ¿Qué dijo, hermana? Ve, la hermana. Y el testimonio de la hermana es poderoso porque ella no solo tiene una afección en su salud, pero aún así con esa afección decidió ayunar. ¿Quién hizo eso? No ella, Dios. Ella pudo quebrantar su carne. Entonces cuando quebrantamos nuestra carne hay derramamiento. Cuando sometemos nuestra carne, entonces hay derramamiento. Y el Espíritu Santo hace cosas que ni nos imaginamos. Aquello que es imposible que yo lo haga, el Espíritu Santo lo hace. Pero ¿cómo pasa eso? En el ayuno. Entonces el ayuno nos abre nuestros ojos para poder ver para qué estamos vivos. ¿Para qué existimos? ¿Para qué? ¿Te has hecho tú, hermano amado, la pregunta de que ¿para qué nos salvó Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Para qué Dios nos salvó? No solo para que no vayamos al infierno, al lago de fuego. Hay un propósito en esta vida. Y eso es lo que Dios quiere revelar en el avivamiento. El poder ver el cómo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. No solo saber qué tengo que hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y esa es una de las cosas que la iglesia quiere hacer, hermano. La iglesia quiere hacer eso. Nos hemos desviado tal vez con cosas sociales y que no están mal, pero acuérdense, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. ¿Qué es lo importante? Hacer la voluntad de Dios. Y ahora queremos enfocarnos en lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que vayamos y hagamos discípulos. O sea, a partir de ahora, mi querido hermano, toda la iglesia va a empezar a ver que las actividades van a cambiar en cierta manera, que el enfoque va a ser alcanzar al perdido, el evangelismo, las misiones. Y la iglesia, toda actividad que debe hacerse en la iglesia, por eso le decía, la conferencia de matrimonio, sí, una conferencia de matrimonio, pero también tiene un componente evangelístico. Y de eso se trata. El Señor nos dijo, no, ustedes pueden hacer muchas cosas buenas. Pueden alimentar a todos los hambrientos del mundo si ustedes quieren. Pero quiero que vayan y hagan discípulos. No es que una cosa compite con la otra, no. La prioridad es ir y hacer discípulos. Ese debe ser el enfoque de la iglesia. Y ese debe ser tu enfoque también. Amén. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando el avivamiento, el Señor nos quita la venda. Nos apartamos para Él y Él quita el yo para ver entonces qué quiere mi Señor. De eso se trata, hermanos. El avivamiento no solo nos trae paz, el avivamiento dijimos que no, el avivamiento es algo importante, mis hermanos. El avivamiento no nos deja metido en un cuarto de oración.
Muy importante esto. Muy puede empezar, avivamiento es orar, orar, orar. Sí, hay que orar, pero tengo que salir del cuarto de la oración a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando Pedro predicó, el Pentecostés sucedió. ¿Dónde estaban ellos? En el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Orando, orando, orando. Viene el Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Y ellos comienzan a predicar el Evangelio. Y todos los que están en Jerusalén, que era un centro cosmopolita, empezaron a escuchar la palabra en su idioma y aceptaron a Cristo. ¿Qué hizo Pedro? En ese mismo momento, después de haber visto ese milagro del Espíritu Santo, del Pentecostés, ¿qué hizo? Se levantó. ¿Y qué hizo? Comenzó a predicar el Evangelio. ¿Y qué sucedió? 3,000 almas se convirtieron. Entonces, avivamiento produce acción. No solo estar aquí dentro del templo, avivamiento me levanta del templo, del tabernáculo, de la presencia de Dios y me lleva allá. ¿Cómo sé ese allá dónde es? El Señor me reveló en visión. Me dio vista para ver a dónde quiere el que yo vaya. Todos sabemos que tenemos que hacer discípulos, pero una iglesia, la iglesia de Grafton, por decir algo, va a ser discípulos de una manera. La iglesia de Dios es amor va a ser discípulos de otra manera. Remanente de Dios va a ser discípulos tal vez de otra tercera manera. A cada iglesia Dios le va mostrando un mismo propósito, hacer discípulos, con diferente visión. ¿Cómo lo hago? Esa es la diferencia. ¿Cómo se revela esa visión? Por medio del ayuno, la oración. Y ahí es donde Dios trae avivamiento. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie. Ha pasado el tiempo. Hay pereza. Yo quiero que te preguntes en esta hora, ¿cómo viniste hoy a la casa de Dios? ¿Cómo viniste a la casa de Dios hoy? ¿Viniste con un propósito? ¿Sabes cómo debes vivir tu vida hoy? ¿Hay claridad en ti? Debes guiar tu familia como sacerdote del hogar. ¿Estás claro de cómo ser el sacerdote que Dios quiere que seas? ¿Estás viviendo con propósito? ¿Hay una visión clara de cómo hacer lo que Dios quiere? ¿Tienes una visión clara? Porque dije al inicio que hasta que yo no reconozco que estoy muerto o enfermo, no va a haber sanidad. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y cuando te hago esta pregunta no es para cuestionarte y que el que está preguntando está bien y usted está mal, no. Te hago esta pregunta para saber si estás viviendo con propósito. Y no tu propósito, sino el propósito de Dios. Y estoy viendo ahorita aquí a Matthew, que nos alegramos de tenerlo acá. Matthew está estudiando. Y Matthew está a punto, no sé cuánto le falta, pero ya va a ser un profesional. Y la pregunta que Matthew se tiene que hacer es, ¿voy a ser un profesional con propósito, el propósito de Dios? De eso se trata. No solo que Matthew sea profesional, sino que sea un profesional con propósito. Que esa profesión glorifique a Dios. Que Dios le muestre a Matthew la visión de cómo entregar su profesión para la gloria de Dios. Pero eso no es solo para Matthew, es para todos nosotros. Y usted puede pensar, bueno, eso es para los jóvenes. No, eso es para toda edad. ¿Qué guía tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacer más dinero para que tu familia viva bien? ¿Ese es tu propósito? ¿Será ese el propósito de Dios? Aquí estamos hablando de que el ayuno y la oración hacen que mi enfoque cambie de mí para que el enfoque esté en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que hay un Dios, un Señor, el creador del pacto, que nos quiere dirigir por el camino correcto, Omar. Hay un camino que Dios ya estableció y ese es el mejor camino.
La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a caminar por ese camino? Hay otros caminos, pero esos otros caminos no es el camino de Dios. Este es el camino de Dios. Y Él no se equivoca. Yo me equivoco, Él no. Si Él me dice que este es el camino correcto, este es el camino correcto. En este camino es el lugar donde le voy a encontrar sentido a mi vida. Por estos otros caminos, tal vez cuando comience a caminar, ¡oh, qué bonito está aquí! Pero después de caminar un tramo, me voy a dar cuenta que me equivoqué. Y después aquel camino me llama la atención y voy por acá y parece bonito. Y al principio todo es bonito, pero después me estrello. Y después de estrellarme varias veces me doy cuenta que el mejor camino es el que Dios tenía para mí y para ti. Pero tengo que obedecer. Delante de ti pongo la bendición si me obedeces, dice el Señor. Pero también la maldición si me desobedeces. Nunca hablamos de esta parte, pero es real. Dios quiere bendecirme cuando yo obedezco lo que Él me está diciendo. Muchos aquí hoy, después del ayuno, estoy seguro que Dios ya les reveló propósito y visión. Ya lo tienen claro. Algunos van a obedecer ese propósito y visión. Otros van a decir, no, yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Yo estoy bien. Entonces es una decisión, querido hermano. Es una decisión. Antes de buscar el propósito y la palabra revelada, todo empieza primeramente abriéndole mi corazón al Señor para que Él entre y gobierne. El pecado me separa de Dios. Y la única manera de reconciliarme con ese Dios santo es por medio de Jesús, de Cristo. Cuando yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para perdonarme y darme vida eterna, cuando yo creo eso en mi corazón y lo confieso con mi boca, la palabra de Dios dice que soy salvo. Por eso antes de orar por la visión y el propósito, yo quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien en este lugar que quiere aceptar a Jesús hoy como su Señor y Salvador personal? ¿Hay alguien hoy acá en este lugar que no ha aceptado a Jesús todavía como su Señor y Salvador personal? O tal vez alguien acá que aceptó un día pero luego se apartó y hoy quiere reconciliarse con Jesús. ¿Hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con Jesús? Solo levanta tu mano para hablar contigo. Dios te llama. La palabra del Señor dice que en Apocalipsis, yo estoy aquí y llamo a la puerta. Dios toca la puerta de tu corazón y solo tú decides abrirla o no. Nadie más puede abrir esa puerta, solo tú. Alguien necesita de Jesús hoy para que Jesús le ponga propósito y visión. Alguien necesita de Jesús hoy. Un día todos el Señor nos hizo el llamado y algo nos movió. Y nuestra vida empezó a cambiar a partir de ese momento. No somos perfectos, pero estamos en un proceso en el cual Dios está tratando con nosotros, nos está moldeando, nos está transformando. Nuevamente, hago el llamado. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús hoy? ¿Alguien quiere reconciliarse con Jesús hoy? ¿Hay algún valiente hoy? Ahí donde estás, vamos a orar. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres estar de pie, permanece de pie. Bendito Dios, Padre Todopoderoso. Gracias por morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Tu iglesia, gracias. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio expiatorio. Gracias, Dios. Pero también, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos. Porque tal vez todavía estamos en la etapa en que Abacú se quejaba. Y nuestra vida es queja y queja. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre,
Y que esta palabra, Señor, nos haga cambiar de actitud. Y que ahora en lugar de solo escuchar tu palabra, ahora quiero escuchar tu palabra y que tu palabra ponga temor reverente en mí. Padre, necesitamos revelación tuya. Revélate a nuestras vidas por medio de tu palabra. Quita toda venda, quita toda escama de nuestros ojos. Ya conocemos el propósito, ya conocemos el qué, vivir para tu gloria. Pero tal vez muchos no sabemos, Padre, cómo hacemos eso, cómo vivimos. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde, Padre, que tú quites las escamas de nuestros ojos físicos y de nuestros ojos espirituales para poder ver cómo vamos a hacer ese propósito maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo de ayuno en el cual tú nos has unido, nos has puesto propósito, nos has puesto visión. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue, Padre, hablándonos, sigue dirigiéndonos, Señor. Y hoy no cerramos el ayuno. Hoy empieza, Señor, una etapa en la cual la palabra de Dios dirige, guía, pone visión en tu iglesia. Visión en los líderes, visión en los ministerios, visión en la congregación. La visión de Cristo, su propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que esta costumbre, este ejercicio que hemos hecho espiritual de ayunar como iglesia pueda seguir creciendo en medio nuestro. Y que no solo ayunemos una vez al año, que podamos ayunar muchas veces más. Ayúdanos, Señor. Y sigue poniendo una visión, un propósito y una visión clara. El cómo y el por qué. Propósito y visión en los matrimonios. Une a los matrimonios, Señor. Únelos, Señor. No permitas que se separen los matrimonios. Pon una visión, un propósito y una visión clara en cada matrimonio de tu iglesia. Y que esposo y esposa se agarren de Cristo. Tu palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Que cada matrimonio esté estrechamente agarrado de ti, Padre, para que el esposo, la esposa, los hijos juntos puedan caminar hacia ese propósito y como la visión de Dios lo ha establecido. Padre, gracias por todo lo bueno, Padre, que tú has hecho y harás en medio nuestro. Sigue uniendo a tu iglesia. El enemigo nos quiere distraer, el enemigo nos quiere perturbar, pero en el nombre de Dios, con una visión clara, vamos a seguir hacia adelante, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, y que podamos seguir, Señor, adorándote, gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.